Pero un día hubo un fiscal que me llamó mucho la atención cuando le dijo al abogado, le dijo, creo que usted está optando por el camino más fácil. Y el camino más fácil es atacar al fiscal. Creo que ha sido para mí bastante desgastante. Pero esperar, pretender que alguien me aplauda, pretender que alguien me haga un reconocimiento, que me digan gracias, es demasiado pedir. Lo único que queda es la satisfacción siempre del deber cumplido, de sentarse con la familia y decir que lo que uno le está brindando es fruto de un trabajo decente, de un trabajo honesto, de algo que se ha logrado simplemente con eso, que es un servicio que uno presta. Bueno, yo hice todo lo que pude y hasta lo imposible para que ella no apueste por el derecho penal. Porque el derecho penal pues es muy fuerte, el derecho penal es algo que yo consideré que tal vez debía ser una de las últimas opciones a la que ella se podía dedicar. Salir a correr para mí me ayuda en varias cosas. Claro que no se me ve en el físico que salgo a correr mucho. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo la entrevista. Los saluda Luis Santa Cruz, @LuisDMP en todas las redes sociales. Y hoy tenemos un invitado bastante especial. Lo están viendo en el título. A mí me encanta hacer estas presentaciones exageradas, rimbombantes, tipo Late Night Show de los 90. Me acompaña el fiscal Fran Almanza. Fiscal, docente, ponente, amigo de la casa. ¿Cómo está, doctor? Bien, muchas gracias por esta invitación. De hecho, es un honor para mí estar nuevamente en LP para conversar un poquito algunos temas que se puedan presentar. Me comentaba antes de la entrevista que es la primera vez que va a hablar de un tema general como es usted. No hablar solamente de algún tema mediático, de algo concreto, sino de Fran Almanza. Sí, nunca lo hice, es la primera vez que acepto una entrevista para que me puedan preguntar algo respecto a mi persona y bueno, acá estamos. Le agradezco mucho la buena voluntad y el ánimo para estar aquí. Antes que nada quería hablar un poco del contexto, ¿no? Nos estamos reuniendo aquí porque se viene el tercer congreso multidisciplinario en Tarapoto, del que usted va a formar parte. Usted ya ha formado parte de diferentes eventos del EP, pero Tarapoto, ¿usted ha ido a Tarapoto antes? Sí, claro, es más, Tarapoto ha sido una de las zonas que me tocó visitar cuando el nuevo modelo procesal penal se estaba iniciando. Entonces fuimos como inductores a hacer una labor importante y bueno, gratos recuerdos de esas épocas. ¿Cuál es ese lugar en Tarapoto que más le llamó la atención? ¿Cuál fue ese plato tal vez que usted quiere volver a probar ahora que vamos a estar el próximo mes por ahí? Definitivamente en toda la selva se prepara el juane, ¿no? Pero el juane de Tarapoto, el juane de Moyobamba, el juane de San Martín en general es un juane muy peculiar, así que sería excelente pues degustarlo ahora que estemos por allá. Vamos a grabarlo también cuando estemos allá buscando el mejor Juana de Tarapoto con Fran Almanza. Creo que nadie se imagina ver ese video, pero lo vamos a hacer para romper un poco el protocolo de lo jurídico y de lo formal. Me gustaría comenzar hablando un poco sobre la vida en general de usted, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que usted se da cuenta de que el derecho era un camino para seguir profesionalmente? ¿Fue en edad temprana? ¿Fue en medio de la secundaria? ¿Fue tal vez en los primeros años de adolescencia, adultez, fuera del colegio? ¿Cómo aparece todo esto? De hecho, yo estaba en el colegio cuando recibíamos charlas de orientación vocacional. Venía por ahí un médico, venía por ahí un veterinario, venía por ahí un contador y nos decían, pues, de qué se trataba su carrera, ¿cierto? Y como que nos daban algunas luces respecto a lo que podíamos encontrarnos si abrazábamos esas profesiones. Hasta que un buen día vino un paisano mío, un abogado, y nos dio una charla. Él estudiaba en Lima, Derecho, estaba terminando y nos comentó mucho. Tuvimos una larga charla y creo que me interesó a partir de allí. Y bueno, llegué a Lima, postulé, a Dios gracias ingresé en el primer intento y bueno, acá me tienen, ¿no? ¿Cuál fue ese detalle que más le llamó la atención en los primeros años de la universidad? Usted estuvo en la San Martín, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuál fue tal vez el profesor que reforzó ese interés inicial que generó este colega ahora? ¿O cuál fue el momento clave para darse cuenta de que sí, el llamado era el correcto? De hecho, en la San Martín siempre se ha caracterizado por tener una formación penal importante, ¿no? Los cursos que se dictan en la San Martín siempre han sido en materia penal
siempre se ha tenido los mejores profesores. Yo recuerdo haber sido alumno de Bramont Arias, el papá, el ex juez supremo en ese tiempo. Estaba Peña Cabrera, estaba el Chuncho Portocarrero. Entonces hemos tenido pues docentes en materia penal en la San Martín que creo yo marcaron también un poco mi vocación por el derecho penal. Y estos grandes nombres que usted menciona, muchos chicos que están estudiando ahora el derecho los ven como las grandes figuras, ¿no? Los nombres inalcanzables. Usted que los conoció de cerca, ¿qué detalle humano podría resaltar de ellos que tal vez la gente no puede imaginarse? La pasión, porque todos ellos tenían en común una cosa, eran unos apasionados. Ellos cuando defendían, cuando litigaban, cuando tenían una causa en sus manos, pues su vehemencia, su apasionamiento, era algo que realmente cuando uno es estudiante los mira y se siente impactado, ¿no? Mirar pues a Roy Freire, mirar a docentes de esa talla haciendo sus defensas, haciendo sus alegatos, era algo que de pronto te motiva, te incita a seguir esos pasos. Ahora, yo cuando veo su carrera veo el énfasis y el buen desempeño que ha hecho como profesor, porque he visto que los alumnos le hacen sorpresas, ¿no? Le hacen como que tienen muy lindos gestos con usted. Yo creo que un buen profesor, sí, tuvo buenos profesores, pero también tuvo profesores muy malos que le enseñaron a uno a qué no hacer, ¿no? A qué no repetir cuando tuviera la oportunidad. ¿Cuál fue ese detalle, ese peor experiencia tal vez con un profesor que usted le llevó hasta ahora a decir yo no voy a hacer eso jamás, yo no puedo repetir eso? Sí, yo no voy a mencionar su nombre, obviamente, pero tuve un profesor que hacía eso exactamente, dictaba clases. Desde que entrábamos hasta que nos íbamos, escribíamos lo que él nos dictaba. Y era un dictado, coma. Y la clase, las 2 horas y media, 3 horas, nos la pasábamos escribiendo lo que él nos dictaba. Y bueno, yo juré, si algún día me dedico a la docencia, no hacer pasar a mis alumnos por eso. Realmente era un suplicio esa clase. Sí, terrible. Ahora, cuando usted va desarrollándose en la universidad y empieza a conocer más el mundo del derecho, ¿qué es lo que lo lleva a ser fiscal? Porque siento que muchos chicos, cuando converso con ellos en los primeros años, muchos no están considerando el tema de ser fiscal, no están hablando de especializarse en penal, especializarse en empresarial, pero no, muchos al comienzo no tienen clara o no tienen esta opción como una parte de el camino que van a tener. ¿En qué momento aparece el tema de ser un fiscal? En la universidad, cuando yo iba a ver las audiencias, si bien es cierto, yo miraba a los abogados y cómo defendían con pasión los abogados defensores, también miraba al fiscal. Y como que me daba pena, porque a veces al fiscal los abogados pues lo aplastaban con sus argumentos y el fiscal que tenía tantos casos, tenía pues 10, 15 casos diarios y el abogado venía por uno y obviamente pues conocía del caso mucho más que el fiscal porque tal vez era su caso, ¿cierto? El del abogado. Y el fiscal se defendía, pero ¿qué me gustaba? Que su función tal vez era incomprendida, su función tal vez era bastante complicada, pero un día hubo un fiscal que me llamó mucho la atención cuando le dijo al abogado, le dijo, creo que usted está optando por el camino más fácil y el camino más fácil es atacar al fiscal. Me encantaría que usted despersonalice el asunto y más bien se enfoque, se centre en sus argumentos y no en mi persona. Entonces, yo miraba eso y veía pues que la labor del fiscal era realmente complicado, porque le tocaba revertir la carga de la prueba, le tocaba demostrar la responsabilidad de una persona respecto a la cual se le presumía inocente y los intereses de la sociedad estaban en sus manos. Yo creo que cada rol en el proceso es importante. Yo creo que es fundamental el rol de un abogado, es fundamental el rol de un fiscal, pero bueno, es un poquito con qué uno se siente más identificado. Y yo desde la universidad me identifiqué mucho con la labor fiscal. Y eso creo que es lo que hice en los últimos 19 años. Ahora, la gente en el Perú tiene esta percepción muy clara de que estamos en una nación corrupta, en la que la justicia es un concepto bastante ambiguo que no todo el mundo puede alcanzar, y un fiscal tiene que luchar constantemente contra eso. O sea, hay un sentimiento de impotencia que yo puedo ver en muchos casos, yo desde mi perspectiva, no de abogado, sino de periodista,
Hay un video bastante popular de usted en el que se ve reflejada toda esa impotencia, esa insatisfacción. ¿Cómo se lucha contra eso a diario? Es que es bien complicado. Es que la labor de un fiscal siempre va a ser incomprendida porque no tenemos seguramente el presupuesto, no tenemos seguramente el apoyo que se tendría que tener para enfrentar todo lo que se enfrenta. Como la policía, como el Poder Judicial, como todas las instituciones, seguramente en la Fiscalía también hay corrupción, ¿cierto? Pero a pesar de eso, con corrupción, con poco presupuesto, con las condiciones adversas, hay que cumplir una función, hay que cumplir un rol y tratar pues de actuar con mística para poder lograr los objetivos, porque se tiene que hacer, como se dice, de tripas corazón. Y uno, todo ese malestar que siente en el trabajo, toda esa lucha constante, ¿puede uno apagar ese chip y al momento de llegar a casa olvidarse de todo eso y conversar con la familia, tener una cena en la que esa parte del trabajo, ese pensamiento no sea parte de? ¿Uno puede desconectarse completamente de eso en la casa? Uno trata, pero no es posible. Uno trata, pero a veces uno hasta está durmiendo y está soñando con el caso que tiene el día siguiente. Uno está, porque la mente es así, el subconsciente siempre lo tiene a la defensiva, siempre lo tiene alerta y bueno, creo que ser fiscal es más que todo una forma de vida, ¿no? ¿Qué tan seguidos tiene, no sé si sueños o pesadillas con sus casos? ¿Muy seguido? Lo he tenido en algún momento cuando he tenido, bueno, un poquito hablando de mí, yo he tenido responsabilidades muy grandes en el Ministerio Público. Yo he sido fiscal superior, coordinador anticorrupción en el Callao. He sido fiscal, he hecho las veces de fiscal adjunto supremo. He sido fiscal superior de lavado de activos. He tenido las fiscalías penales comunes como fiscal superior de más carga en Lima. La sexta, la octava, la corporativa de Miraflores, San Borja y Surquillo. Entonces, las responsabilidades que he tenido han sido muy grandes. Lo último, los últimos 4 años, casi 5, fui encargado de denuncias contra jueces y fiscales de todo Lima. Entonces, solo llevé casi por 5 años. Entonces, todo eso creo que ha sido para mí bastante desgastante. Pero esperar, pretender que alguien me aplauda, pretender que alguien me haga un reconocimiento, que me digan gracias, es demasiado pedir. Lo único que queda es la satisfacción siempre del deber cumplido, de sentarse con la familia y decir que lo que uno le está brindando es fruto de un trabajo decente, de un trabajo honesto, de algo que se ha logrado simplemente con eso, que es un servicio que uno ha prestado. Esa es la satisfacción que a uno le queda y la que vale más, creo yo. Esta conciencia de que la gente no va a reconocer siempre, no va a celebrar siempre, me imagino que se ve reflejada en esos casos tan mediáticos cuando los medios de comunicación cubren el hecho y o desinforman o desde la ignorancia no comprenden lo que se está haciendo. ¿Cuántas veces usted reniega al ver una nota en un periódico, una nota en internet en la que se pierde completamente el foco de su trabajo y todo lo que está trabajando? Es que tenemos que trabajar con eso. El que está en la fiscalía y no sabe vivir con eso, el que no aprende a tener ese nivel de tolerancia, creo que eh, va a sufrir mucho en su carrera. En algún momento, como usted me lo acaba de recordar, yo también exploté. En algún momento a mí también me rebasó. En algún momento sentí que ya no daba más. Pero las cosas se acomodan. Y poco a poco uno, en el lugar en el que está, siempre, si tiene esa mística, si tiene una vocación, se va a sentir útil y va a hacer, creo, las cosas bien. Pero a pesar de este estrés y de este pesar que muchas veces se lleva a la casa, yo puedo imaginar que aún así ha mostrado un trabajo o una vocación fascinante como para que su hija también decida estudiar esta carrera y formar parte del mundo jurídico. ¿Cómo fue cómo vio usted crecer ese bichito del derecho en su hija y alguna vez le dijo, "Oh, mira, yo sé lo complicado que es, mejor no lo hagas"? ¿Fue ese tipo de padres o fue el padre que le dice, pucha, lánzate? Bueno, sí, mi hija mayor está haciendo ya sus prácticas, está terminando ya la carrera de abogada, pero en honor a la verdad, yo nunca le condicioné, ni le pedí, ni influí para que ella estudie derecho. Yo dejé que ella decida. Tal vez verme como abogado, tal vez digo, solo tal vez,
pudo haber influido en su vocación, tal vez. Pero yo siento que le gusta, siento que le nace, siento que se esfuerza y bueno, cuando un hijo decide ser abogado, decide incursionar en el tema jurídico, a uno como padre pues no le toca sino apoyar, ¿no? ¿Ha visto cosas de usted en ella? ¿Formas de tocar los casos, intereses en común dentro del mundo del derecho? ¿O ella está yendo por un camino completamente diferente en esta jungla jurídica? Bueno, yo hice todo lo que pude y hasta lo imposible para que ella no apueste por el derecho penal. Porque el derecho penal pues es muy fuerte. El derecho penal es algo que yo consideré que tal vez debía ser una de las últimas opciones a la que ella se podía dedicar. Yo le decía, dedícate mejor a corporativo, mira más bonito, a civil y esto, Como ¿no? suites. Sí, pues, pero ella no. Penalista, estudiando, que hoy día mismo está viendo casos penales. Entonces, pues, ¿qué hacer si no apoyarla, no? Yo creo que desearle éxitos y bueno, si es lo que le gusta, si es lo que ella ha decidido hacer con su vida, pues los padres lo único que nos toca es apoyar. De hecho, el derecho penal es muy duro, el derecho penal es muy fuerte. El derecho penal siempre va a estar con lo peor que tiene una sociedad. El derecho penal siempre va a implicar muerte, destrucción, violencia, cárceles, ¿cierto? El derecho penal pues no es algo que seguramente se va a ver en un escritorio, ¿cierto? El derecho penal implica ir a una morgue. El derecho penal implica ir a un hospital, implica ir a un penal. Y eso es bastante fuerte. Pero a mi hija siempre le digo, si tienes eso que te da tolerancia y te sientes bien en ese hábitat, bienvenida. Tenía la esperanza de que se desanime, pero ahí está, creo, con más ganas. Algo que pasa mucho en el mundo de los periodistas, que es mi mundo, es que los papás, el gran miedo que tienen los papás de nosotros es no vas a tener trabajo, te vas a morir de hambre. En el mundo del hecho siento que es diferente porque el Perú es un país rico en casos jurídicos, digamos. Pero ¿cuál era el miedo que usted tenía al comienzo, sobre todo? Ahora que ya está haciendo prácticas y ya ha avanzado en este mundo, ya no me imagino que esté, pero ¿cuál es ese miedo que tiene el papá de una futura abogada? Definitivamente que se desencante, porque es como un médico, ¿cierto? Un médico tal vez cuando empieza la carrera le gusta, pero cuando empieza a ver sangre, cuando empieza a estar en una unidad de cuidados intensivos, cuando empieza a ver gente que se muere en sus manos y no puede hacer nada por salvarle la vida, eso tal vez hace que el estudiante en medicina replantee su vocación, ¿cierto? Y en el derecho también pasa lo mismo. Cuando uno mira el ambiente jurídico y uno mira que no está libre de corrupción, que no está libre de pullas, de influencias, de poder, entonces uno a veces se decepciona y se desencanta. Pero ese tal vez era mi temor. Pero yo creo que uno se va cuajando y se va generando una personalidad y uno va tratando de salir adelante, bueno, y tratar de por lo menos contribuir con un granito de arena. Yo sé que los problemas de este país no se van a resolver de un día para el otro. Yo sé que vamos a seguir viviendo con todo lo bueno y lo malo que tenemos. Pero de eso se trata, pues, de una pelea constante, de una lucha sin cuartel en la que seguramente nosotros vamos a ser simples soldados que al final de nuestra vida nos sentiremos orgullosos por haber estado batallando en una batalla que tal vez nunca se gane o se pierda, pero ahí es la idea, ¿no? Algo que me llama mucho la atención de su carrera, cerrando un poco ese tema más familiar, es que su éxito le ha permitido conocer diferentes partes del Perú y del mundo. Y hay un lugar al que me llama mucho la atención. Usted fue a Medellín para llevar un tema de unos estudios, algunas presentaciones, y estuvo de cerca con personajes que han visto casos muy fuertes como el tema del narcotráfico en Medellín, en Colombia, que es algo que hace poco volví a ver esta serie Narcos de Netflix. Es un mundo apasionante, complejo, terrorífico incluso. Usted estuvo de cerca con esa gente, estuvo estudiando también un poco el tema, ¿no? No sé si podría comentarme qué es lo que más le llamó la atención de ese mundo, usted como fiscal en el Perú. Bueno, sí, la experiencia de estudiar fuera
es una experiencia que a uno le da panorama, ¿no? Le da algún nivel de mundo, le hace conocer otras realidades y tal vez uno mira problemas que en el país en algún momento se podrían dar, ¿cierto? Yo estudié Derecho Procesal Penal en Chile y luego me fui a estudiar Derecho Penal a Colombia y estudié una maestría y también un doctorado que lo estoy iniciando en Medellín. ¿Pero por qué me interesó Medellín? Porque había vivido una guerra que nosotros no hemos vivido a ese nivel, que es la guerra con el narcotráfico, ¿no? Allá nosotros hemos visto que el narcotráfico prácticamente convirtió a Colombia en algún momento de su historia en un narcoestado. Habían cárteles como los cárteles que se daban en Medellín, los cárteles que se daban en Cali, los Caballeros de Cali, recordemos nosotros los Rodríguez Orejuela, el cartel de Pablo Escobar Gaviria, que pues tenían tanto poder económico que financiaban agrupaciones políticas que tenían el poder político, y eso hemos visto también reflejado en México, ¿no? Cuando el narcotráfico crece, cuando el narcotráfico se apodera, se empodera y tiene poder político, hace pues que la situación se torne cada vez más crítica. Porque lo que hemos visto, por ejemplo, en todo el mundo de Centroamérica, estoy hablando de Honduras, estoy hablando de Guatemala, estoy hablando de El Salvador, estoy hablando de esos países que pues rematadamente en su momento fueron narcoestados. Y el narcotráfico y la corrupción son dos caras de una misma moneda. Porque el narcotráfico hace que los gobernantes sean puestos por ellos para que sean corruptos seguramente. Porque el único interés de un narco cuando pone a un gobernante, cuando pone a una autoridad, es que lo deje operar. Y no le interesa lo que haga con ese poder, además de dejarlo operar, ¿cierto? Entonces, eso creo que me pareció muy preocupante, y lo que me interesó mucho de Colombia es ver cómo esa guerra, no sé si la ganaron los colombianos, pero por lo menos estoy seguro que la empataron, ¿cierto? Porque con leyes como la de extinción de dominio, con leyes como la de lavado de activos, con leyes como la de crimen organizado que se dieron allá, creo que, claro, con apoyos internacionales, claro, con los mismos operadores de otros países que estuvieron allí, se logró hacer retroceder este fenómeno. Porque cuando el narcotráfico gana, todos sabemos que se convierte el Estado en un Estado fallido. Miren lo que pasó en Centroamérica, ¿de acuerdo? Y remontar eso pues toma años. Remontar eso toma años. Entonces mi preocupación era que eso no pase en el Perú. Porque en el Perú yo había identificado que se estaban dando los ingredientes para hablar de un narcoestado. Yo no estoy muy seguro de las conclusiones de Rosa Mavila cuando era congresista, porque ella sacó incluso una publicación en la que ella decía que estamos en un narcoestado. El otro día escuchaba en la televisión a la procuradora antidroga, Sonia Medina, asegurando que ya hoy día somos un narcoestado. Yo no quiero creer que eso sea así aún. Yo quiero creer que estamos con ese peligro, pero todavía no creo que nos consideremos un narcoestado. Entonces, esa preocupación me llevó a estudiar en Colombia para ver in situ cómo es que se habían dado las condiciones para no ganar, pero por lo menos empatar en esa guerra, ¿cierto? Me parece fascinante porque la gente, Latinoamérica tiene esta fascinación con el tema narco en novelas, series, películas, y lo ven como si fuera algo exótico, raro, que no nos va a pasar, pero cuando alguien ligado al derecho lo ve, está pensando, pucha, esto es un escenario que está demasiado cerca o que está demasiado pronto, y uno no puede completamente disfrutar estas ficciones o dejarse fascinar con un interés histórico al momento de investigar esto, ¿no? Hay un miedo demasiado presente que tienen los fiscales, los abogados, la gente del derecho. ¿Con qué otros temas le pasa, por ejemplo, eso? Sí, solamente brevemente, permítame comentarle Sí. una experiencia en Colombia. Cuando me tocó entrar al local central de la Fiscalía y cuando estuve en un pasadizo que tienen allá, donde hay cientos de fotos en
unos murales y le pregunté al fiscal general a quién correspondían esas fotos, quiénes eran, y cuando él me dijo que eran fiscales que habían perdido la vida en esa lucha, de verdad que para mí fue muy impactante, porque yo no sabía que la guerra contra el narcotráfico en Colombia había generado tanto o más muertos que la guerra contra el terrorismo que tuvimos en el Perú. ¿Usted nunca ha visto, si se puede comentar en todo caso, su vida en peligro o ha tenido clara una amenaza durante el trabajo que viene haciendo? El que se pone de fiscal, el que entra al Ministerio Público, tiene que aprender a convivir con eso, porque seguramente al comienzo choca, ¿no? Al comienzo cuando a uno le hacen un comentario, cuando le hacen una amenaza, cuando a uno le insinúan algún tipo de situación como esa, pues uno siente un temor, ¿cierto? Porque eso es, creo que natural al comienzo. Pero después uno aprende a vivir con eso, porque yo siempre he dicho, no tendrían por qué atentar contra mí si es que me limito a hacer mi trabajo, si es que yo no tengo nada personal con nadie, simplemente hago lo que me toca, desarrollo un rol, me desenvuelvo en lo que la sociedad, el Estado, me ha encomendado. Entonces, no tendrían, digo yo, tal vez ingenuamente, por qué atentar contra mí, ¿cierto? No debería, por lo menos, pasar eso, ¿cierto? Porque deberían entender que uno hace su trabajo, pero eso no siempre es así, pues, ¿no? Entonces, justo hoy día me preguntaban y me decían, ¿qué se necesita para ser fiscal? Yo decía mística, vocación, que te guste lo que haces. Y si eso lo tienes, bueno, lo demás lo vas a ir adquiriendo en el camino. Ahí, además de este viaje a Colombia, vi que también había estado hace un par de años en Bolivia, conociendo de cerca todo el tema de las rondas campesinas, que allá están mucho más empapadas en el sistema jurídico del país. Y hace poco se estuvo hablando mucho de estas rondas campesinas aquí en Perú. ¿Algún comentario al respecto, algo que quisiera destacar de esa visita que me parece muy, muy interesante? Sí, claro, a mí se me encomendó ser el fiscal coordinador de justicia comunal. Fui el que tuvo a su cargo los proyectos pilotos en fiscalía en el Perú. Hicimos un proyecto de trabajo conjunto, de trabajo mano a mano de la fiscalía con la ronda. Creamos una figura que se llamó el fiscal comunal. A uno de los miembros de la comunidad de la ronda lo pusimos como fiscal comunal. Eso lo hicimos en Piura, lo quisimos replicar en la selva con las comunidades nativas. Fue una experiencia muy linda, muy, muy enriquecedora. Y lamentablemente fue una experiencia que quedó trunca, pero para lograr esto nos fuimos a ver la realidad de Bolivia. Porque si hay algún país donde el tema de las rondas se ha fortalecido, donde el tema de las rondas se ha normado, donde el tema de las rondas funciona, es pues en Bolivia. Todos sabemos que Bolivia es un estado pluricultural, es un estado en el que no es una, sino muchas culturas las que coexisten. Y allá la ronda tiene una labor protagónica, la ronda tiene una labor completamente normada. Y eso hace que las sociedades campesinas, las sociedades aymaras, etcétera, vivan en paz, ¿cierto? Entonces yo quise ver de cerca esa experiencia, ver cómo es que la ronda tenía esa presencia, ese respeto y esa tradición en ese país. De hecho, me traje abundante información, conviví con ellos bastante tiempo e iniciamos esos proyectos, pero con las auténticas rondas, ¿no? Por eso nos fuimos pues 4 horas adentro de Sullana a una comunidad que se llama Zapillica, donde hicimos el primer piloto, pero esas estamos hablando de rondas auténticas, ¿de acuerdo? Rondas en los lugares donde el Estado no llega mucho, llega muy poco. Pero yo nunca he estado de acuerdo, por ejemplo, con las rondas urbanas, ¿no? Que creo que son una, digamos así, más que una solución, un problema. Yo veo que producto de estos viajes y producto de la cultura que usted va absorbiendo, que hay un interés en temas que son poco usuales para el mercado o la comunidad jurídica peruana, como es el tema de la neurociencia, por ejemplo. Es uno de los pocos fiscales, abogados que está tocando estos temas con interés y que se nota que realmente se ha empapado y leído de esta materia. ¿Dónde nace el interés y cómo se anima uno a ir un poco más allá de la conversación habitual? Es un tema fascinante.
un tema en el que estoy trabajando. Precisamente con ocasión del doctorado en Medellín, me metí en el tema de la neurociencia. Y siempre me llamaba la atención porque mi pregunta siempre era, todo aquel al que investigo, todo aquel al que acuso como fiscal, ¿habrá tenido otra opción? Tal vez pudo haber hecho algo distinto. Entonces traté de buscar en la neurociencia una explicación a esto, ¿no? Y cada vez que me adentraba más en eso, me daba cuenta que seguramente muchas personas actuaron dentro de su libre albedrío y deben ser sancionadas por lo que han hecho. Pero hay un porcentaje que todavía no puedo asegurar qué porcentaje es, que seguramente no está siendo sancionado por lo que ha hecho, sino por lo que es, sino por lo que es, por cómo genéticamente ha venido al mundo, por cómo sus malformaciones cerebrales le pueden condicionar a ciertas conductas o sus dosis pues de cortisol generados por un estrés, una forma de vida, le pueden hacer depresivo si se le baja la dopamina, si se le baja la serotonina, o muy agresivo si se le eleva la testosterona, la oxitocina, por poner un ejemplo. Entonces, estos conocimientos neurocientíficos no tienen más allá de 20 años en el mundo. Antes del 2000, en los 1900, no se sabía casi nada de neurociencia. La neurociencia es una disciplina que hoy día se ha desarrollado en los últimos 20 años. Y los conocimientos que se vienen logrando son bastante importantes, bastante interesantes. Y como diría Miquel Tarufo antes de morir, ¿no? Si los neurocientíficos siguen logrando demostrar lo que lo vienen haciendo, tal vez toque cambiar todo el ordenamiento jurídico. ¿A usted este tema y todo el futuro del derecho le fascina o le da miedo en partes iguales este cambio radical que podría venir cuando empecemos a experimentar más cosas, a conocernos más? ¿Es miedo o fascinación? ¿Es un balance de ambas? Yo creo que es un balance de ambas, porque a uno siempre el nuevo conocimiento, siempre la ciencia lo apasiona, pero también le da miedo. Para salir de esos temas y ir centrándonos un poco ya al final de la entrevista, yo quería tocar algunos temas puntuales que considero que son también personales, ¿no? Usted se considera, he estado viendo algunas publicaciones que hace en redes sociales, pero quería saberlo de usted mismo, ¿se considera una persona espiritual, una persona religiosa? ¿Cree como fiscal en una justicia superior a la terrenal? Sí, de hecho, muchas cosas que me mantienen, muchas cosas que han hecho que yo pueda sortear momentos difíciles en mi vida, en mi función, ha sido cosas que yo no puedo explicar. Y esas cosas que como ser humano no puedo alcanzar, son algunas cosas en las que si bien no entiendo como quisiera entender, pero creo que existen. Y eso hace que la vida de uno tal vez tenga sentido, ¿no? Porque, ¿qué sería de mi vida? Siempre me pregunto, si no creyera en valores, si yo no creyera en ese tipo de cosas que para muchos es poesía, ¿no? Eh, de hecho, en mis redes sociales yo comparto muchas reflexiones. De hecho, yo considero que el aspecto axiológico, que el aspecto de los valores es muy importante en una persona, porque por lo menos cree en algo y por lo menos se preocupa por cosas, creo que están en un terreno, tal vez para muchos, digo tal vez, ¿no? Porque hay bastantes personas pues que toman con ironía lo que uno dice y lo que uno comenta, ¿no? ¿Cierto? Se burlan de conceptos como el de justicia, el de verdad, el de equidad. Yo no me burlo. Yo trato de sentirme bien haciendo lo que me hace sentir bien. ¿De acuerdo? Y a mis alumnos siempre les digo, el derecho es una herramienta con la que uno puede hacerse rico. Y es bien fácil hacerse rico con el derecho. Pero creo que al mundo no hemos venido, por lo menos yo no creo que haya venido a hacerme rico, sino a sentirme útil, a poder haber hecho algo por los demás. Y si en eso voy a dedicar mi vida, creo que el propósito de mi existencia, como yo lo veo, habrá sido positivo. ¿Puedo preguntarle al menos una de esas experiencias que no tienen explicación, que han impactado tanto en su vida?
Tal vez la más importante o la que tiene más ánimo de contar. De hecho, cuando una persona está colindando con la muerte, cuando uno siente que ya está más para allá que para acá y viene alguna fuerza que uno no entiende y lo saca de allí, uno empieza a entender que hay cosas inexplicables que tal vez nos hacen que uno siga viviendo, porque uno tiene oportunidades y tiene propósitos que todavía cumplir en la vida, ¿no? Yo he vivido eso más de una vez. Entonces, cuando me he dado cuenta y cuando he entrado en cuento de que sigo acá, siempre me he preguntado y he dicho, debe ser por algo, ¿de acuerdo? Y alguien me dijo riéndome, hazte ver, ¿cierto? Pero yo sí creo que toda existencia tiene un propósito. Y toda existencia, y veo que usted ha revisado las publicaciones que yo realizo, toda existencia tiene, desde como yo lo veo, ¿cierto? Un propósito de servicio. Yo creo que cuando tenemos esa vocación, cuando tenemos esa mística, cuando queremos ser útiles, y pues el reloj se nos termina y tenemos que partir de este mundo, por lo menos nos recordarán como que hicimos algo diferente, ¿no? Hemos hablado directa e indirectamente del alma, me gustaría hablar un poco del físico. Usted salía a correr antes, usted era una persona, no sé si lo sigue haciendo, mi pregunta es esa, y si se lo recomienda a otros abogados que sé que su trabajo y su vida se limita a oficina, audiencias, casa, y no hay un espacio para la actividad física. ¿Usted lo sigue haciendo y no lo recomienda y me lo recomienda? Eh, Hacer ejercicios, hacer deporte, hacer actividad física, desde niño he pensado que te da salud. He pensado que te oxigena el cerebro, te hace funcionar mejor, te puede ayudar en eso, ¿cierto? Y además te disipa, te desestresa. Entonces, salir a correr para mí me ayuda en varias cosas. Claro que no se me ve en el físico que salgo a correr mucho, ¿cierto? Pero me encanta salir a correr porque como que uno piensa con más claridad, como que uno reflexiona, como que uno siente que esa actividad física también le disipa toda la tensión que uno tiene. Qué bueno que me lo pregunta, pero luego de haber vivido de una manera tan agitada, luego de haber hecho todo lo que yo he hecho en mi vida, en la docencia, en la fiscalía, etcétera, si yo no tendría esa actividad que he tenido, miren, yo tengo más de 50 años, ¿cierto? Tal vez estaría curándome de muchas enfermedades. Yo le atribuyo al deporte la salud, ¿Usted corre con música o sin música? con música. ¿Cuál es la música que más le empila en esos momentos, ya sea de deporte o cuando está a punto de entrar a un momento decisivo jurídico y que es un buen fondo para animarse y salir a pelear? Tiene que ver con mi estado de ánimo. Si estoy un poco triste, un poco bajoneado, definitivamente yo soy de esos que escucha música que lo pone a uno incluso hasta más triste, ¿cierto? Pero de hecho, cuando uno va a tener pues una audiencia, cuando uno va a entrar en un escenario de esos, tiene que escuchar una música que como que le levante más la moral, ¿no? Ha caído en el bonito cliché de escuchar la canción de Eye of a Tiger, la de Rocky al momento de correr, Sí, claro, sí, claro. Es una experiencia increíble. y he visto gente en redes sociales, por ejemplo, que está en carro y cuando pasa gente corriendo pone la canción de Rocky para motivarlos A que corra a mejor. una última cuadra al Una menos. última cuadra y que llegue. Sí, claro, sin duda. Y finalmente creo que le hemos respondido directo e indirectamente también durante la entrevista. Hoy, luego de todos estos años de experiencia, luego de todo lo que he vivido, ¿cómo podríamos definir la justicia en el Perú? Como un ideal, como un ideal. Es que la justicia es solo eso, un ideal. Algo a lo que todos aspiramos, algo en lo que seguramente nos vamos a agotar como seres humanos buscando encontrar, pero que tal vez nunca se alcance, ¿no? Es un ideal, simplemente. Es lo que a uno le da fuerza, le da sentido a su vida. Algo uno tiene que buscar, por algo uno tiene que luchar. Y en eso, tal vez, nosotros nos extingamos, pero esa idea sigue. Doctor Almanza, Frank, a estas alturas tal vez, la gente que lo ha conocido ahora a través de esta entrevista y quiere poder darle la mano
o saber un poco más de usted en este congreso, ¿podría ser una invitación para que vayan a Tarapoto y sean parte de esta fiesta jurídica? Definitivamente, los congresos jurídicos son siempre un escenario en el cual los estudiantes un poco hacen como renacer su vocación. Juntarse, escuchar a los ponentes, debatir temas de actualidad, como que les hace renacer la vocación, les hace beber, amamantar esa fuerza que a veces se necesita para continuar en esta brega. De hecho que no me he perdido, creo que ninguno de los congresos que ha hecho el EP me encantan, porque reunirse con la juventud, con los chicos, con los colegas en este tipo de eventos es sencillamente fascinante. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la buena onda y por la apertura para conversar sobre temas tan ajenos al derecho, ¿no? Como puede ser la espiritualidad, como puede ser rock incluso. Y espero poder verlo en el Congreso, ir a buscar ese Juane y luego poder conversar sobre las expectativas que tuvimos y cómo salió todo bien en Tarapoto. Ha Muchísimas sido, gracias. ha sido realmente un gusto, realmente me he llevado una imagen muy, muy bonita de usted. Dice que hay un montón de temas pendientes para conversar y seguramente lo haremos en una segunda edición si usted tiene la disponibilidad de volver. Con todo gusto. Ha sido un placer, me he sentido muy a gusto en esta entrevista. Muchas gracias por esa posibilidad que me has dado de conversar contigo. Muchas gracias, doctor Almanza. La gente que está aquí ahorita, que la ha visto completa en YouTube, muchas gracias. Por favor, suscríbanse, denle like, dejen su comentario. Pónganos con quién les gustaría que yo converse, quién quisieran ver en el sillón azul de la entrevista. Si han venido gracias a TikTok o a Instagram, vuelvan y descarguen el video, súbanlo a sus estados de WhatsApp, compártanselo a sus amigos para que más gente pueda ver el trabajo que estamos haciendo aquí y puedan conocer esa otra faceta de las personas de la comunidad jurídica que ustedes ven en ponencias, en eventos y que también tienen un montón de cosas interesantes que contar más allá de la jurisprudencia. Se despide Luis Santa Cruz, nos vemos en una próxima edición de la entrevista aquí en LP Pasión por el Derecho. Hasta pronto.